Crear un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Como parte de nuestra identidad de origen sueco, en Electrolux avanzamos constantemente en nuestra transformación a ser una empresa climáticamente neutral bajo los principios de la economía circular. Somos líderes en nuestra industria en conceptos de innovación sustentable que apuntan a modelos circulares. Desarrollamos cada vez más productos y soluciones que promueven 1. Eficiencia de recursos, 2. Una operación más limpia y 3. Disminución de desechos. Bienvenidos al mundo Electrolux. Con este video sobre economía circular de Electrolux, les damos la bienvenida a Suecia Socio Sostenible. Muchas gracias por acompañarnos y conectarse con nosotros en la programación de Suecia como país invitado de honor a la FILBO 2021. Recuerden comentar y compartir este evento en redes sociales con el numeral Suecia Socio Sostenible. Hoy tendremos la charla Sostenibilidad, de la cultura a los negocios. La sostenibilidad es considerada un valor social en Suecia. Este valor ha permeado el pensamiento empresarial hasta convertirse en una nueva unidad de negocio. La gerente de sostenibilidad de Tetra Pak, Mónica Montes, el gerente general de SKF, Francisco Rodríguez, y la directora de programas en el Consejo Internacional de la Industria Sueca, Annie Ross, conversarán con Ana María Ferguson, vicepresidenta de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre la experiencia sueca en iniciativas de sostenibilidad y economía circular a nivel empresarial. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Qué gusto estar con ustedes y desde la Cámara de Comercio de Bogotá es un honor poder acompañar y moderar este panel donde seguramente podremos conocer experiencias fundamentales para todas las empresas. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestros panelistas. Francisco Rodríguez, qué bueno estar contigo. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Annie Ross, qué bueno estar contigo también en este panel. Thank you so much. Hi, Ana. Muchas gracias, Ana. Hola. Y Mónica Montes, que también nos acompaña. Bienvenida. Muchas gracias, Ana, por la bienvenida y qué bueno estar acá con todos ustedes. Bueno, si me lo permiten, para iniciar en nuestro panel, realizaré una breve introducción sobre el contexto en el que se enmarca esta conversación con algunos de los conceptos básicos y luego vamos a pasar a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas para conocer sus experiencias y sobre todo enmarcar esto en un diálogo constructivo para todos. Sin duda, el modelo de producción lineal y extractivo ha estado en reevaluación en los últimos años gracias precisamente al concepto de economía circular, el tema que hoy nos convoca. Para nadie es un secreto que los retos ambientales a los que estamos expuestos hoy nos ponen de presente la necesidad de crear modelos de producción que generen muchos menos residuos y que obviamente sean más sostenibles. Sin embargo, es importante aclarar que la economía circular no es solamente un tema de la dimensión ambiental y que según fuentes como Ellen MacArthur Foundation, es mirar más allá del modelo, tomar, hacer y desechar para realmente redefinir el crecimiento y lograr beneficios amplios para la sociedad, construyendo no solamente el capital económico, sino capital natural y social. Especialmente, pues la economía circular nos invita a diseñar desde el principio
nuestros modelos, disminuyendo los residuos, la polución, manteniendo obviamente los productos y materiales en uso durante un mayor periodo de tiempo y regenerando nuestros sistemas naturales. En este contexto y teniendo en mente estos principios y grandísimos retos, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes en primer lugar lo siguiente. Y si quieres empezamos contigo, Ani. Cuando se habla sobre economía circular, se ha desarrollado el concepto de las 9 R's. Repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar. En este gran universo de posibilidades, ¿qué enfoque han establecido ustedes desde tu organización y cómo ha sido el proceso de aprendizaje para evitar quedarse en las R's que son más conocidas, que son precisamente reciclar y recuperar, para más bien acercarse a repensar todos los modelos de producción? Yes, thank you. Really good. Sí, gracias. Muy buena pregunta para empezar. El Consejo Internacional de la Industria Sueca trabaja para apoyar muchos proyectos de biocombustibles, el biogás en particular, que es una experiencia muy sueca, una tecnología muy sueca que empezamos por allá, incluso en los 1930s, cuando trabajábamos con nuestra independencia de petróleo y teníamos mucha experiencia entonces con muchas compañías que son miembros y trabajábamos y seguimos trabajando con este producto, incluso con Colombia, en Bogotá, en desarrollar nuestro proyecto de biogás junto con la embajada sueca en la fábrica de Scania. Entonces es algo que ha sido todo un proyecto del cual se puede aprender mucho para aprender cómo vincular un sistema y una tecnología desarrollada en Suecia y cómo desarrollarla dentro de un contexto nuevo, con materiales naturales nuevos, en un contexto social nuevo y en todo un entorno gubernamental diferentísimo. Y eso nos ha enseñado mucho. Pienso que ciertamente es crucial cuando se está pensando en las 9 R's. Lo que se tiene que empezar con el contexto local, se tiene que poder entender qué materiales están allí, qué se puede hacer con esos materiales, cuál es el entorno social que también se debe considerar, como tú misma lo has dicho, es también el repensar cómo las personas están viviendo, qué estilos de vida tienen. De manera que eso es algo que hemos aprendido, no es un 6.0 cuando se trata de economía circular, no hay beneficios tecnológicos, nada más en las organizaciones tenemos que tener mente abierta y estar dispuestos a adaptarnos y trabajar con el contexto local. Así que pienso que eso es lo que hemos aprendido y también, obviamente, hay muchas cosas técnicas de cómo ver las condiciones que, por ejemplo, en Bogotá estamos buscando la manera de hacer una recolección de desperdicio de alimentos para crear un valor para producir biogás que se pueda utilizar por diferentes buses, por ejemplo, para disminuir las emisiones. Es un desafío técnico del que hemos aprendido mucho en todas estas puestas en la puesta que te puedo compartir. Muchas gracias, Ani. Sin duda, el contexto y las posibilidades en cada territorio son diferentes para aprovecharlo. Francisco, quisiera que nos compartieras para ustedes cómo ha sido este gran reto. Sí, mira, SKF es una compañía que en el mercado lleva más de 100 años alrededor del mundo. Acá en Colombia llegamos hace unos 94 años, o sea, somos bastante conocidos en el mercado, en la industria, tanto automotriz como la industria de manufactura de diferentes productos. Hace unos 10 años, te puedo decir, llegó un concepto a Colombia desde nuestra casa matriz que se llamaba Solution Factory, una fábrica de soluciones, que básicamente lo que hace es generar modelos de negocio colaborativos donde trabajamos en soluciones con nuestros clientes. Entonces, entre las dos partes armamos un modelo que sea beneficioso para ambas compañías, sea la industria que sea. En estos modelos que estamos nosotros trabajando, incluimos muchísimos temas de digitalización, tecnología, inteligencia artificial,
lo que hace que estos modelos que son bastante flexibles y son creados a la medida de un cliente, tenga componentes que realmente se enfoquen a salir de la caja de los modelos tradicionales que nosotros pudiéramos ofrecer a los clientes y más bien adaptar todas estas nuevas tecnologías e innovaciones que tiene la compañía para también impactar positivamente las compañías con que trabajamos, nuestra compañía y obviamente Colombia y el medio ambiente. Estos Solution Factories que te comento, que llevan más o menos 10 años acá en Colombia funcionando, trabajan con importantes empresas. Hemos trabajado modelos colaborativos que impactan bastante positivamente el medio ambiente, como por ejemplo, hemos trabajado temas de remanufactura con las mayores minas o las minas más importantes de Colombia, que pues, son 3. Y con ellos nosotros hacemos procesos de extensión de vida de nuestro producto para no tener que producir nuevos productos, valga la redundancia, sino a través de un proceso industrial alargar la vida del componente. Eso lo hacemos hace bastantes años en Colombia, lo que pasa es que no lo divulgamos demasiado y la gente no conoce esto y este espacio es bien importante porque realmente lo estamos haciendo, es una realidad acá en el país y este año tenemos la meta para diciembre de convertir estos Solution Factories en algo que estamos denominando Circular Economy Centers. Entonces, centros de economía circular, centros donde vamos a trabajar con bastantes compañías, donde ya hemos comenzado este camino de trabajar con diferentes compañías, a ver cómo nos podemos colaborar y podemos nosotros realmente impactar positivamente estos temas de huella de carbono y demás. Entonces, en eso estamos en este momento, Ana. Francisco, muchísimas gracias. Sin duda lo que demuestra esto es que a través de la innovación ustedes han podido enfrentar este gran reto de las 9 Rs. Mónica, quisiéramos que nos contaras desde Tetra Pak cómo han asumido ustedes este reto. Gracias, Ana. Bueno, Tetra Pak ha tomado un enfoque de economía circular de baja generación de huella de carbono. ¿Y esto qué es? Esto es seguir la tendencia de esa transición de una economía lineal a una economía circular, pero Tetra Pak ha dicho, no basta con hacer esa transición de la economía circular, vamos a generar una baja huella de carbono con todos los equipos, soluciones de envasado y procesos que ofrecemos. Es decir, tener una mirada en toda la cadena de valor, desde la obtención de las materias primas hasta el cierre de ciclo. Y en cuanto a materias primas, tenemos todo un esfuerzo para garantizar un abastecimiento sostenible de materias primas, primar la utilización de estos recursos que son renovables sobre los recursos que son finitos. Creemos que en la renovabilidad hay una gran apuesta para contribuir a minimizar el impacto que puedan generar nuestras operaciones y las operaciones de nuestros clientes. Pero también estamos teniendo esfuerzos a nivel de las plantas de producción. Tenemos muchísimas plantas de producción en todo el mundo y estamos en una apuesta para garantizar la neutralidad de nuestras operaciones, ofrecer equipos de proceso y de servicios con el menor consumo de energía, el menor consumo de agua, la mayor utilización de recursos y por supuesto la menor generación de efluentes. Somos firmantes voluntarios del convenio RE100, es decir, tenemos toda una agenda de renovación de energía convencional a energía renovable, que por supuesto se traduce en contribuir a esa apuesta de tener una baja generación de huella de carbono. Y también, pues recientemente hemos lanzado nuestra campaña Elige Naturaleza y Envases de Cartón, también reforzando eso que nosotros creemos de que en la renovabilidad, en el uso de materias primas, principalmente renovables, pues hay una gran contribución a minimizar esa generación de huella de carbono. Y lo vemos como toda la cadena de valor, es decir, no solamente vemos desde la obtención de las materias primas, también creemos que el reciclaje es muy importante como ese pilar fundamental de ecuación para minimizar el impacto en huella de carbono. Así que trabajamos con aliados para abordar el reciclaje y que los materiales útiles de nuestros envases, de nuestras máquinas de proceso, máquinas llenadoras, pues se puedan reincorporar al ciclo productivo y particularmente en Colombia esa reincorporación nos está ayudando a consolidar toda una economía del reciclaje, pues que también contribuye al desarrollo sostenible del país.
y sobre todo ese enfoque nos ha llevado a no ver la sostenibilidad como un costo, la vemos como una inversión, lo vemos como un propósito, lo vemos como esa vía para conseguir los propósitos que tanto nosotros como compañía tenemos, como la que tienen nuestros clientes, y por supuesto para responder a esas tendencias y esas necesidades cada vez más demandantes de los consumidores, que están cada vez más preocupados por los temas ambientales y que son cada vez más conscientes también de las compras que están haciendo, y cada vez esa línea es más delgada entre lo que le ofreces a la solución de envasado y el bienestar que esperan obtener del alimento y de la solución de envasado que están escogiendo. Mónica, muchísimas gracias. Resaltas aspectos fundamentales como realmente estructurar esto en la cadena de valor, no es una parte, sino toda la cadena de valor, y esto de verlo no como un gasto o una obligación, sino realmente una inversión a futuro. Quisiera la siguiente pregunta, y si quieres empezamos contigo, Francisco. El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Colombia, pues ustedes conocen muy bien, tiene la estrategia de economía circular, que parte de la lógica de producir conservando y conservar produciendo. Este básicamente lo que está buscando es promover la eficiencia en el uso de materiales, de agua, de energía, teniendo en cuenta obviamente la capacidad de recuperación de todos los ecosistemas y el uso circular de los flujos de materiales. También en Bogotá, específicamente nuestro plan distrital de desarrollo propone abordar toda una gestión sostenible de residuos a través de las articulaciones de los diferentes actores y precisamente en la cadena de valor, bajo todos los esquemas de economía circular, ecoeficiencia, reciclaje de residuos sólidos, e incluso una apuesta muy importante también para la inclusión de la población recicladora, trabajar en temas de educación y una política en general pues como sombrilla de desarrollo sostenible. Estos marcos normativos obviamente pues deben ser nuestro derrotero, pero en este marco, ¿cuáles creen que ustedes que son los principales retos que tiene Colombia para abordar realmente de manera integral todas estas estrategias de economía circular, no solamente en uno, sino en los diferentes sectores económicos? Francisco, adelante. Sí, Ana, mira, yo creo que firmemente que todo tiene que venir desde la casa. Entonces, ¿nosotros en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en hacer un cambio cultural en nuestra compañía, que nuestra misma gente cambie la manera de enfrentar y de asimilar este tema que es tan importante hoy en día y tan relevante, digamos, tanto para una empresa como para un país, como para la sociedad. Inclusive, tú sabes, esto impacta directamente a la persona y a la familia. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho en ese cambio de cultura. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues estamos tratando de capacitar a nuestra gente. Nosotros hemos hecho alianzas y hemos contratado empresas expertas en el tema para que nos capaciten a nosotros y de esta manera nosotros podamos replicar lo que estamos aprendiendo a nivel de empresa y a nivel país, a nivel comunidad. Entonces, trabajando mucho en el tema de educación, creo que hay que ir por ese camino. Creo también que hay que pensar mucho en invertir. Hace un momento hablábamos y oía ahorita a Mónica, hay que invertir. Las empresas tenemos que invertir. Yo soy un convencido que pues hay que hacer este tipo de inversiones para que las cosas pasen. Yo creo que hay que hacer algo que nosotros en inglés decimos walk the talk. Entonces es casi que diciendo y haciendo. Tú dices que vas a hacer algo y lo haces, pero eso tiene un costo y ese costo estamos dispuestos a asumirlo porque hay que, vuelvo y repito, hay que ser conscientes que hay que invertir un dinero para que las cosas se logren. También pienso que debe haber un mayor acercamiento entre las empresas privadas y las entidades gubernamentales para que nosotros podamos tener ese intercambio de ideas en estos hubs que nosotros estamos proponiendo hacer, que a final de año vamos a tener. Ya hemos hecho acercamientos, por ejemplo, con Tetra Pak, con BASF, Química. Yo sé, Mónica, que tú has estado con nosotros en reuniones pasadas. ¿Cuál es la idea? Intercambiar información, intercambiar formas de trabajo, intercambiar tecnologías para que de esa manera colaborativamente podamos llegar a algo provechoso y de esa manera contribuir con Colombia. Creo que los modelos que estamos nosotros desarrollando internamente en la empresa son modelos que son flexibles y son abiertos
a que otras empresas entren dentro de estos modelos para que uno pueda aprovechar realmente esas tecnologías, esas innovaciones, esos recursos que tienen otras empresas y empresas como las nuestras que son digamos que invierten mucho en lo que es Research and Development para sacar el mejor provecho de esto y generar valor a nivel empresarial y a nivel, digo, social. Eso sería más o menos, Ana, no sé si de esta manera te pude responder. Claro que sí. Creo que mencionas temas importantísimos. Sin duda, la articulación público-privada es la base para poder generar avances en este tema. Y lo que mencionas respecto a una transformación cultural, porque las normas pueden existir, pero si no cambian los comportamientos, difícilmente vamos a alcanzar los retos frente a los cuales hoy nos enfrentamos. Ana, una cosita adicional. Tenemos la firme convicción de tener hacia final de año un centro de educación y conocimiento dentro de estos Circular Economy Centers, porque como te digo, son centros de colaboración. Tenemos que todos, no es algo de nuestra marca y de nuestra empresa, sino estamos abriendo para que todos nos ayudemos. Y hay espacio para que entre la academia, para que entre el gobierno sueco, para que entren compañías como Tetra Pak, BASF, 3M, las que sean, a colaborar, a dar ideas y a formar gente. Gracias, Francisco. Sin duda, ese trabajo colaborativo es central. Ani, ustedes desde el Consejo, ¿cómo han visto este reto y este marco nacional? Me gustaría resaltar tres cosas porque es un tema bastante amplio, ciertamente. La economía circular se pega a muchos sectores, pero por ejemplo, mirando a distintos productos, yo diría que la producción responsable es una herramienta clave. Pienso que en Colombia y en los gobiernos EPR que ya han estado, estamos hablando de 2007, cuando se empezó, ha tenido muy buen efecto y esto nos trae ciertamente responsabilidades económicas y financieras para los productores y ciertamente es importante en Colombia que básicamente significa que tengan la responsabilidad de cuidar sus productos después de que se hayan usado, el mejor uso, el reciclaje, etcétera. Pero ciertamente creo que el modelo corriente le falta incentivar a otros actores para tomar las garras de su responsabilidad y creo que es algo que debe abordarse y expandirse a un nivel en el que involucre a más actores y más productos. Y luego mirando todo el mercado del biogás en donde somos muy activos, hay un mercado interesante en Colombia y espero que eso también considere el biodiesel y el biogás como productos más competitivos, porque habrá una gran diferencia de precios entre el biodiesel y los demás combustibles. Creo que es un desafío en muchos mercados. Viene a ser un tema político, porque se tiene que encontrar cómo enfrentarlo a los combustibles fósiles y hacer que todo sea, entre dentro de esta economía y es un tema de muchas economías, es algo en lo que ustedes tienen que encontrar un equilibrio. Y un tema también que quiero tocar, que creo que Francisco habló de eso, es que se tiene que poder encontrar, por ejemplo, cuando se trata del desperdicio de alimentos, es algo en lo que conocemos mucho. Necesitas crear colaboraciones, cadenas de valor que se involucren, tienes que encontrar nuevas compañías que estén dispuestas a invertir en en los años por venir, en esas cadenas de valor. Es algo como lo que han hecho antes, hacerlo nuevamente, nuevos asociados, no sé, restaurantes, dueños de líneas, de flotas de autobuses, tienen que asegurarse de encontrar compañías que quieran compartir su visión y estén dispuestos a colaborar e invertir en nuevas tecnologías. Y pienso que allí es algo donde las organizaciones como la nuestra o la de ustedes pueden ser muy útiles para poder conectar nuevas compañías que de pronto no han trabajado juntas para que lo hagan ahora. Tal vez no tanto, no es un desafío tan grande como la política misma, pero es emocionante poder crear estas colaboraciones en la que se vinculen nuevos actores que no lo hayan hecho antes. Yo enfatizaría de pronto esos puntos.
Muchas gracias, Ani. Creo que mencionas algo central y son también esos incentivos que no siempre son tan claros para arrancar en este proceso y que sin duda logran esa vinculación de más actores. Mónica, ustedes desde Tetra Pak, ¿cómo han asumido este marco general del país? Sí, mira, yo quiero recalcar sobre los comentarios de Ani y de Francisco que coincido completamente. Hay que generar el principal reto a veces puede ser la colaboración, es entender que todos tenemos un mismo propósito y unir esos esfuerzos porque definitivamente nos va a ayudar a llegar más rápido a cumplir ese propósito. Es algo que la industria ha empezado a entender, pero que quizás esos que estamos tomando liderato en todo lo que tiene que ver con economía circular y que ya permean toda nuestra estrategia, pues tenemos que guiar a esas empresas que apenas están en ese proceso incipiente a través de la colaboración, a través de las coaliciones industriales. Yo les hablaba hace un momento de nuestra ambición, una ambición que es muy compleja y que requiere muchísimos hitos. Ofrecer el envase más sostenible del mundo, un envase que sea 100% renovable, con contenido reciclado y 100% reciclable, exige muchísimos cambios en la cadena, muchísimas intervenciones que quizás no podremos lograr solos, porque tener una neutralidad en toda la cadena de valor implica tener un abastecimiento sostenible, trabajar con los proveedores y al final el cierre de ciclo, a pesar de que trabajamos con aliados para abordar el reciclaje, necesitamos de consumidores conscientes, que separen sus residuos sólidos, que aprovechen la infraestructura de recolección, tenemos que tener una incidencia sobre las cadenas de reciclaje en el país, mejorar las condiciones de los recicladores, mejorar esas capacidades instaladas para transformar los residuos sólidos en el país. Y creo que hacia ahí las coaliciones son altamente efectivas, porque las necesidades que nosotros como compañías tenemos, también las tienen otras compañías y no tenemos que salir a resolver esos problemas solos. Podemos ponernos la misma camiseta, la misma bandera e irnos a trabajar juntos. Ahí entender el rol de cada actor es fundamental y yo creo que ahí ya es uno de los mayores retos, el que el consumidor sea consciente de la importancia que él separe sus residuos sólidos, el que el consumidor sea consciente que hay toda una industria del reciclaje dándole valor agregado a productos que puede salir a comprar, a demandar productos de la industria del reciclaje, a dinamizar esa cadena de reciclaje a través de la compra y que parte de esa rentabilidad termina trasladándose a los recicladores de oficio. Yo pienso que lo que ha faltado o lo que sigue siendo una oportunidad de mejorar el país es entender ese ecosistema y que funcione como tal, como un engranaje, en donde todos tengamos un rol específico, todos podamos trabajar en pro a mejorar esas condiciones de los recicladores, a educar a los consumidores, a mejorar la infraestructura de recolección, a mejorar esas capacidades instaladas, a fortalecer esas cadenas de reciclaje para que ese pilar de la economía circular que es el de reciclaje pues se logre dar en nuestros países. Creo que ya lo mencionaba, mi responsabilidad extendida ha puesto una apuesta muy interesante, ha puesto a muchas compañías a trabajar en pro a fortalecer las economías circulares de las ciudades, de las regiones, y eso nos ha puesto a hablar en el mismo idioma. No podemos perder ese momento. Tenemos que hacer un diagnóstico claro de las necesidades de cada una de las regiones y empezar a trabajar a través de estas coaliciones para ir solucionando estas necesidades y fortalecer unas verdaderas estrategias de economía circular en el país. Creo que eso nos va a ayudar un montón a tener una concordancia entre lo que se está moviendo a nivel de política pública, lo que necesitan las regiones y lo que las industrias, como hemos visto en esta discusión, pues queremos hacer y tenemos toda la voluntad de desarrollar. Mónica, muchísimas gracias y creo que nombras algo central y es precisamente ese ecosistema, que realmente se conozca, que se sepan quiénes son los actores y ese fortalecimiento a la medida que necesitamos todos, y algo pues que creo que los tres han coincidido a lo largo de lo que vamos conversando, y es ese modelo que necesita necesariamente ser colaborativo. Quisiera para la siguiente pregunta iniciar nuevamente contigo, Mónica, si te parece. Pues sin duda la economía circular está acompañada también por un componente social, y tú lo mencionabas ahora, y está atado al cambio de paradigma, pues realmente un cambio de paradigma de la circularidad en la producción y el consumo, ya que realmente busca impulsar la toma de conciencia de toda la ciudadanía como responsables de la gestión, responsables de la conservación de los recursos naturales, de la calidad de vida de los demás,
a partir realmente de lo que pues van a implicar cambios y transformaciones en sus hábitos de consumo y en sus procesos de producción. Otros impactos sociales, tú lo mencionabas también, tienen que ver incluso pues con los recicladores de oficio en todos los esquemas de retorno de materiales al ciclo productivo y la generación de empleos que podría surgir obviamente de este modelo de negocio. ¿Cómo han hecho ustedes, ya un poco en más detalle desde Tetra Pak, cómo han impulsado este cambio social y cómo lo continúan promoviendo en el marco del trabajo que vienen realizando? Muchas gracias, Ana, por esa pregunta y particularmente toca uno de mis principales pasiones y es el trabajo con los recicladores de oficio. Tetra Pak ha entendido que para desarrollar la economía del reciclaje en el país, que complementa nuestro enfoque de economía circular de baja generación de huella de carbono, los recicladores de oficio son un actor fundamental en la cadena. Ellos que son esos que dinamizan las estrategias de economía circular en la medida en que hacen que un residuo se convierta en materia prima para un nuevo producto. De esta forma ampliamos la vida útil de los materiales y evitamos, por supuesto, seguir extrayendo recursos finitos de la naturaleza. En ese sentido, Tetra Pak ha trabajado con ellos, llevamos más de una década consolidando un trabajo con los recicladores de oficio, desde acompañarlos con su proceso de formalización. No lo hacemos solos, los hacemos con aliados, los hacemos a través de coaliciones industriales, en donde primero les ayudamos para que sean reconocidos como prestadores de un servicio de aprovechamiento, mejoramos sus condiciones de trabajo diario. Ustedes saben que los recicladores de oficio, particularmente en Colombia, son personas que pueden estar expuestas a muchísimos riesgos, a unas condiciones laborales difíciles a las que podemos estar acostumbrados, el riesgos que pueden correr en la calle por la forma misma en que los consumidores separan sus residuos sólidos. De ahí fundamental que enseñarle al consumidor cómo identificar a su reciclador de oficio y cómo entregarle el material para mejorar y dignificar la labor de los recicladores de oficio. Entonces trabajamos con ellos en medio de la pandemia también para, por ejemplo, entregarles elementos de protección personal que eran tan necesarios para que no estuvieran expuestos a un contagio frente al COVID, entregarles, por ejemplo, herramientas para que siguieran los protocolos de bioseguridad, para lavado de manos, guantes, tapabocas y demás. Hemos hecho asistencia social en medio no solo de la pandemia, sino también incluso de la situación política y social reciente, en donde evidentemente su situación de salir a la calle pues se vio seriamente afectada. Tenemos un programa nacional de incentivos con ellos en donde reconocemos y lo que buscamos es, como su palabra lo dice, incentivar el acopio de envases postconsumo de Tetra Pak y también otros residuos sujetos de aprovechamiento, es decir, un reciclador de oficio que recolecte sus materiales recibirá un incentivo monetario, alimentos, herramientas para su acopio, infraestructura para hacer más eficiente su operación, y constantemente estamos identificando estas necesidades no satisfechas que ellos tienen para ver cómo desde Tetra Pak y cómo desde las coaliciones podemos mejorar sus condiciones habitacionales, sus condiciones sociales, sus condiciones de acceso a la salud, sus condiciones de ejecutar la labor. Yo pienso que el entender estas necesidades, el traer a estas empresas con toda esa voluntad a atender cada una de esas necesidades, construye país, porque en la medida en que mejoramos sus condiciones y forma de trabajar, estamos haciendo que la cadena de reciclaje también se dinamice, evolucione y que de esa forma pues consigamos los propósitos como compañías tenemos a nivel de economía circular. Para mí, los recicladores es ese actor fundamental que tiene que estar enmarcado en todas nuestras estrategias de sostenibilidad. Muchas gracias, Mónica, por tus aportes y sin duda son un centro para todos. Francisco, ustedes desde SKF, ¿cómo han vinculado y cómo han estructurado todo este impacto frente a ellos? Pues mira, nosotros a través de los modelos que generamos con nuestros clientes, los modelos de negocio, lo que pretendemos es que haya un porcentaje del modelo o del negocio que se pueda utilizar para nosotros formar a la sociedad, a las diversas comunidades, para que esos dineros que se puedan de alguna manera colectar entre las compañías que están haciendo el negocio sean destinadas a formar a la gente que puede colaborarnos en este sentido.
por el tipo de productos que nosotros manejamos y el tipo de soluciones que damos, no es tan sencillo utilizar un reciclador para que colecte estos productos. Hablamos de tecnologías, de rodamientos de gran tamaño, que son piezas en acero muy especializadas. Entonces nosotros lo hacemos a través de fundaciones y empresas que son responsables con el medio ambiente, donde se colectan, digamos, estos residuos de nuestros productos, y nosotros los llevamos a estos centros de economía circular que estamos en este momento transformando. Y en estos sitios lo que hacemos es, como les decía, prolongar la vida del producto para que no tengamos que producir nuevos productos. Pero, digamos, volviendo al tema de los recicladores y cómo es ese impacto que podemos generar en ellos, lo estamos haciendo, como te digo, a través de poder apoyarlos de alguna manera a través de fundaciones para que ellos se formen. Porque yo creo que también se necesita un tema de llevarlos a otro nivel para poderles dar un poco más de capacitación y hacerlos un poco más conscientes de cómo y qué tipo de residuos debemos nosotros recuperar, porque no todo es recuperable, y en qué condiciones una pieza es recuperable y en qué condiciones no. Entonces, de esa manera nosotros lo estamos trabajando. Trabajamos algo muy interesante acá en la compañía que le decimos las 3 P's, que en inglés significa People, Profit y Planet. Entonces, es la gente, es la utilidad, es el planeta. En esa dirección trabajamos a través de un programa que se llama, un programa mundial que se llama SKF Care. Tiene que ver con el negocio, tiene que ver con el medio ambiente, con los empleados y las comunidades. Entonces, a través, como te digo, de los negocios que hacemos, nosotros ayudamos a fundaciones para llegar a la gente menos favorecida. Muchas gracias, Francisco. Y sin duda lo que mencionas en términos de cualificación, pues hace parte de los grandes retos y de realmente dejarles a ellos unas mejores capacidades. Ani, ustedes desde el Consejo, ¿cómo lo han venido abordando e impulsando? Yo estoy de acuerdo con mis dos colegas que esos son aspectos absolutamente críticos. Tenemos muchos proyectos en los que hemos provisto capacitación para las personas que trabajan en el sector informal de reciclaje. Les damos el entrenamiento para que se vinculen a una economía formal. Entonces, es la mejor forma que podemos hacerlo. Por ejemplo, en campañas diferentes que hacemos, es algo que muchas municipalidades en Colombia, en Bogotá, entiendo que también se está haciendo y que se han hecho. Son excelentes ejemplos, trabajar con recicladores registrados, y esto nos ayuda a ver que el aspecto social también se está protegiendo, y es crucial entender eso, ayudarles a trabajar con salud, que tengan sus derechos defendidos y todo lo demás. Pienso que es algo que no se debe ignorar. La creación de este aspecto es importante para la economía circular, por ejemplo, en la economía con los biocombustibles, en el tema de reciclaje, sobre todo en muchas áreas rurales. Esto puede ser también una forma de empleo formalizado. Se crea una fuerza de trabajo por ese lado también. Esto también desmistifica el tema de la economía circular como si fuera algo abstracto, porque se trata en realidad de mejorar oportunidades laborales incluso. Otra cosa que también hemos hecho es que hemos concientizado muchos productos y muchas empresas viendo esto como una oportunidad de negocios, inspirando, por ejemplo, a emprendedores que, por ejemplo, en África hay ideas y movimientos muy interesantes de cómo reciclar, microempresas que empezaron a trabajar con mucho de esto de la economía circular, a los que también les hemos dictado talleres, ideas, y hemos incentivado el emprendimiento, que pienso yo que también es una forma muy emocionante de crear oportunidades para los jóvenes que también están necesitando opciones laborales para poder crear sus propias compañías y fluir en sus propias ideas dentro de este sector. Eso es como algunas formas en las que yo lo veo.
Muchas gracias, Ani. Sin duda, la formalización es uno de los principales retos y genera además unas mejores calidades de vida para ellos. Y como lo mencionas con el tema de emprendimiento, pues aquí sí que hay, como lo ha mencionado Francisco a lo largo de su intervención, una oportunidad en términos de modelos de negocio donde se podría absorber también mucha de la fuerza laboral que tenemos. Quisiera, y si quieres retomo nuevamente contigo, Ani, hablar sobre, digamos, el reporte de los riesgos globales del Foro Económico Mundial. Pues ustedes saben muy bien que hace énfasis pues, que en el cambio climático pues sigue siendo un riesgo inminente y de alto potencial para toda la humanidad. El año pasado, con las cuarentenas, los cierres que hubo a nivel mundial, pues se bajaron las emisiones de gases, y en otros momentos de la historia donde hemos tenido estas recesiones, como por ejemplo la crisis financiera del 2008, nos demuestran que son periodos donde se pueden evidenciar estas disminuciones, pero que rápidamente podemos volver a los niveles que estábamos usualmente y que nos tenían en alerta. ¿Cómo creen ustedes que en el medio de todavía recuperándonos de la pandemia y de reconocer que estamos frente a una situación de crisis en materia climática, cómo creen ustedes que podemos trabajar con las pequeñas y medianas empresas impulsando temas que hoy en día están en la agenda, como la descarbonización, pues todo lo que hemos venido hablando de economía circular, responsable de los recursos naturales? Normalmente las grandes empresas tienen mayores recursos para poderse apalancar y desarrollar procesos en estos aspectos, y el reto está en las pequeñas, micro y medianas empresas. ¿Cómo lo han visto ustedes desde el Consejo, Ani? ¿Cómo abordar este reto? Gracias. De hecho, esa es una excelente manera de resumir lo que había dicho sobre el emprendimiento. Ciertamente pienso que las empresas, las medianas y las pequeñas, están como más abiertas a tratar con este tema porque todavía tienen una manera muy innovadora de ver incorporaciones de ideas a los desafíos. También pienso que tienen una muy buena oportunidad para localizar y contextualizar soluciones locales. Es algo que notamos en nuestras empresas pequeñas y medianas acá, que se pudo hacer muy rápidamente en Suecia. Y creo que es necesario, como lo digo al comienzo de la economía circular, de utilizar los recursos naturales dentro del contexto en el que podemos traducir una tecnología al contexto personal de esa economía circular. Creo que trae muchas oportunidades para trabajar con las medianas y las pequeñas industrias, y creo que ahí es donde viene esta ayuda, esta asociación entre Tetra Pak y SKF, en que pueden unir su conocimiento local y aplicarlo a su propio contexto. Creo que hay muchos operadores, por ejemplo, en los mercados del biogás, como Mónica dijo antes, tienes que trabajar con nuevos actores que quieran cooperar en un área diferente a donde tu producto tenga un nicho, y creo que esto incorpora todo un nuevo trabajo, tanto para las empresas pequeñas como las medianas, porque ellas se pueden adaptar muy rápidamente a los tipos de recursos que tienen, al contrario de las empresas grandes que ya han creado toda una cadena de valor. Creo que en otras organizaciones, la de nosotros, por ejemplo, jugamos un importante papel para relacionar a las personas en medio de esta crisis, incluso con otras compañías. La idea es también poder relacionarlos con inversionistas que puedan suministrarles capital social, dineros, patrimonio, para poder mirar sus posibilidades de adquisición. Y al estar dentro de un entorno de desarrollo, de pronto hay cosas que ellos no tengan en temas de conocimiento en este contexto, y eso también les puede servir mucho. También podemos jugar un importante papel con compañías como SKF y Tetra Pak para asociarse con ese fin común. Gracias, Ani. Creo que lo que tú has venido insistiendo en términos de contextualizar y ese trabajo colaborativo, y algo que mencionas que creo que uno tendría que resaltar, es precisamente esa capacidad de adaptabilidad de las pymes mayor que las grandes empresas, y en este marco sería una oportunidad. Mónica, ustedes desde Tetra Pak, ¿cómo lo ven? Yo coincido muchísimo con Ani, de hecho, porque creo que estas pequeñas empresas ofrecen toda una oportunidad de trabajo en Colombia por su velocidad de respuesta, por su velocidad de adaptación. Y nosotros, como empresas líderes en los segmentos que
que trabajamos, pues tenemos esa responsabilidad también de cobijar a las pequeñas empresas, aprovechar esa velocidad de respuesta y de adaptación que tienen para desarrollar nuestras estrategias de sostenibilidad y de economía circular con ellas. Tenemos esa responsabilidad de ser dinamizadores de cambio, de traer ese contexto global a lo local, esas buenas prácticas y empezar a desarrollarlas en conjunto, traer todas esas preguntas a la mesa y ayudar a construir esas respuestas de forma colaborativa con esas empresas que también se las están haciendo. Nosotros, por ejemplo, lo mencionaba Francisco, SKF ya tiene casi 100 años de existencia en todo el mundo, Tetra Pak casi 70 años, eso nos da una experiencia, pero de nada nos sirve tener todas esas experiencias si no podemos traerla para ayudar a construir esas estrategias de sostenibilidad para estas pequeñas empresas. Yo pienso que yo confío 100% en las alianzas para lograr los cambios, creo que son altamente efectivas, creo que hemos aprendido a implementar estas alianzas sin importar las competencias, solamente con un norte en común, que es ese propósito hacia la sostenibilidad, y creo que eso no tiene que ser ajeno a las pequeñas compañías. Colombia, un país de regiones con muchísimas diferencias entre una región y otra, con muchísimas empresas que tienen una realidad en una región y otra realidad en otra. Creo que hay que empezar a explorar todas esas, lo que nosotros podemos llamar una dificultad, para volverlo una fortaleza y empezar a trabajar de forma colaborativa en cada una de las regiones. Atender las necesidades en la costa norte con las empresas que están enfrentando esas necesidades en la costa norte, traer esas buenas prácticas del centro del país, de esas estrategias de sostenibilidad que han funcionado en el centro del país, para implementarlas en el Pacífico, en la zona norte, en el archipiélago. Yo creo que esa forma de permear en todo el territorio nacional, esa experiencia, tiene que servir para llevarla a las regiones con las pequeñas empresas y empezar a implementar en conjunto esas estrategias de sostenibilidad. Como les digo, hay que olvidarse de la bandera, hay que olvidarse en sí de la competencia, hay que centrarse en el propósito. Y eso nos tiene que reunir y nos tiene que ayudar a avanzar, cobijar. Siento que esa es nuestra responsabilidad como líderes, cobijar a estas pequeñas empresas que apenas están abordando este camino, que es muy largo, pero seguramente con todas las lecciones aprendidas y buenas prácticas que hemos recogido con la experiencia, pues lo va a hacer mucho más fácil recorrer. Muchas gracias, Mónica. Creo que lo que dices es aleccionadora e inspiradora al mismo tiempo, en términos de dejar a un lado el protagonismo y centrarse más bien en compartir esas buenas prácticas para apoyar a esas pequeñas empresas que pueden aprender muy rápidamente ya de las experiencias que han tenido las grandes, y pues más si están aún en sus cadenas de valor. Francisco, ¿ustedes cómo han asumido y cómo han identificado este reto? Pues mira, SKF acá en Colombia se llama SKF Latin Trade porque nosotros manejamos 20 países con base, digamos, Colombia. Entonces nosotros trabajamos con todos los países de Centroamérica, o sea, de Guatemala hacia abajo hasta Ecuador, todos los países de Centroamérica, Colombia, Ecuador, Caribe, las Guyanas, Surinam, Venezuela, son responsabilidad de nosotros. Entonces, nosotros, para poder llegar a todos estos países, no trabajamos solos, trabajamos con una red de distribución y obviamente con una cadena de suministro para poder llegar a todos esos países. Entonces, todo lo que es la política de sostenibilidad de la compañía, los objetivos claros que tenemos a 2025, a 2030, nosotros la bajamos a toda esta cadena, tanto de suministro como a nuestra red de distribución, para que nosotros estemos totalmente alineados en objetivos y esta política de sostenibilidad central que tenemos llegue a todos ellos. Y con esto nosotros pues apoyamos para que, si no tienen una política clara en cuanto a sostenibilidad, nosotros tengamos la manera de hacerla ver o hacerla construir dentro de sus organizaciones. Adicional a esto, nosotros como compañía hemos llegado hasta el punto también de certificar o generar certificados de huella de carbón también a nuestros proveedores, porque están impactando positivamente el medio ambiente. Y adicional a eso, estamos desarrollando productos y tecnologías que sean asequibles, más asequibles a ellos, para que no sea solamente la industria grande la que tiene
posibilidad de llegar a estas tecnologías que impactan positivamente. Entonces se sacan portafolios especializados. Te doy ejemplos, por ejemplo, modelos de suscripción, donde puedan usar tecnologías nuestras no compradas, sino a través de modelos donde pagan fees y a través de esto las utilizan para mejorar, por ejemplo, su eficiencia energética en su compañía. Entonces, ese tipo de acciones son las que SKF está tratando de expandir para que llegue a todo el mundo y no solamente quede centrado en un nicho de empresa grande. Gracias, Francisco. Creo que lo que mencionas es central porque el apoyo en políticas de sostenibilidad pues les da la estructura en la temática y poder realmente generar productos más asequibles para ellos, pues evita que salgan como de esta grandísima oportunidad. Y ya para plantearles nuestra última pregunta, y si te parece, empezamos contigo, Francisco, retomo contigo. Ustedes pues saben muy bien que hoy en día pues el mercado laboral está exigiendo unos aspectos pues que antes no se tenían en cuenta. De acuerdo con diversos estudios, el 64%, por ejemplo, de los millennials dicen que no aceptarían un trabajo si la empresa no tiene fuertes compromisos y valores sostenibles o un propósito, como lo mencionaba Mónica en sus intervenciones. El 88% reconoce que un trabajo sería mucho más satisfactorio si tienen la oportunidad de hacer un cambio positivo en aspectos sociales o ambientales. Y ya cuando nos vamos al lado de los consumidores, pues también hoy el consumidor es mucho más exigente, un 66% cambiarían el producto que usualmente compran si se les presenta un nuevo producto que tenga realmente sea derivado de una compañía sostenible y con propósito. Mirando con esa mirada hacia futuro, Francisco, ¿cuál es el mensaje que ustedes tendrían frente a esto? ¿Y qué le dirían a una empresa que todavía no es consciente de estos retos y de cómo los empleados han cambiado, el entorno ha cambiado, el consumidor ha cambiado? ¿Y cómo qué le propondrían de primeros pasos para cumplir, digamos, estos objetivos ambientales y sociales de la mano, obviamente, la necesidad de crecer y de ser rentables? Correcto, Ana. Mira, yo creo que los clientes, como tú lo has dicho, cada vez son más exigentes y cada vez son más conscientes, porque cada vez hay más educación. Piensa tú desde el colegio de los niños de un niño de 5 años, 4 años es mucho más consciente de los cambios climáticos y el efecto que tiene si tú dejas una llave abierta, dejas la luz prendida, etcétera, etcétera. Una compañía que no esté visualizando esto, visionándose a dónde debemos ir, creo que es una compañía que no va a tener a futuro un negocio sostenible en el tiempo, puedo decirlo de esa manera. Y creo que los negocios crecen con trabajo y pensamiento colectivo. Yo creo que nosotros tenemos que, como lo hemos venido diciendo en toda la charla, ayudarnos entre todos. Entonces, si alguien no tiene la visión tan clara, compañías como las nuestras están dispuestas a trabajar con ellos, con una compañía que quiera enfocarse en esta visión que es una realidad hoy, que es una visión hacia el futuro, para hacer que estas compañías sean sostenibles en el tiempo. Creo también que para nosotros poder realmente avanzar, nosotros tenemos que invertir. Yo lo he venido diciendo. Entonces, un mensaje para estas compañías que todavía no son tan conscientes, hay que invertir. Mi mensaje es que hay que invertir. No veo otro camino. Y creo que no hay conflicto entre ser sostenible y hacer crecer el negocio. Mira que nosotros tenemos acá en la compañía una estadística de cómo ha crecido nuestro negocio en los últimos años y cómo hemos venido al mismo tiempo reduciendo el impacto en la huella de carbono, que es bastante interesante ver cómo una compañía crece y al mismo tiempo decrece el impacto en la huella de carbono. Es decir, es muy positivo el trabajo que hace una compañía como estas, utilizando menos energía, utilizando más tecnologías, haciendo inversiones, y eso al final se refleja en crecimiento, Entonces, mi mensaje es ese, a estar totalmente abiertos, tener un pensamiento colectivo, invertir, y no hay conflicto entre lo que es ser sostenible y crecer el negocio de uno. Gracias, Francisco. Sin duda lo que planteas es
la sostenibilidad es un caso de negocio, es decir, para uno ser sostenible, sostenible y viable en el tiempo, tiene que incorporar estos principios, como lo dices claramente. Mónica, ustedes desde Tetra Pak, ¿cómo han visionado este futuro? Mira, yo también tengo algunas recomendaciones para estas empresas y cómo las veo trabajando en el futuro. Lo primero es que hay que escuchar a los consumidores. Tú ya lo decías, cada vez estos consumidores son más y más conscientes. No podemos construir una estrategia que no escuche sus demandas y cada vez están más preocupados por todo lo que tiene que ver y los riesgos a nivel ambiental. Esa estrategia como compañía tiene que responder a esas necesidades que ya se han evidenciado de los consumidores. Lo otro, y lo mencionábamos acá, no estén solos. Esas empresas también tienen que empezar a pensar en que tienen muchas preguntas, pero no tienen que tener todas las respuestas. Hay muchas compañías que ya están trabajando en eso. Los centros de investigación, el Centro de Economía Circular que hablaba de SKF, las coaliciones industriales. Nosotros trabajamos con Red Reciclo, administrado por siempre, con Visión 3030, administrado por la ANDI, cuyos propósitos son dinamizar las economías circulares en el marco de responsabilidad extendida. Estas coaliciones reúnen las voluntades de muchísimas empresas y están con toda la apertura para atraer estas nuevas compañías que están emprendiendo este camino. Si una empresa no es consciente, pues también está viéndose arriesgada a no tener un lugar en el futuro. Es decir, no tiene que esperar a tener una respuesta reactiva a la política pública, a la demanda del consumidor, a las necesidades del ambiente, a la misma selección natural que empezará a hacer el ambiente con todos los fenómenos naturales y demás. Tiene que tener un enfoque proactivo, un análisis de la cadena de valor, no tiene que pensar que tiene que ejecutar todos los cambios en el corto plazo, tiene que empezar a estructurar muy bien su estrategia y empezar a pensar como todo, como lo decíamos hace un principio, como una cadena de valor, y empezar a identificar en esa cadena de valor en qué me puedo enfocar, qué victoria temprana puedo empezar a tener. Puedo tener un abastecimiento sostenible de mis materias primas, puedo hacer cambios en mi empresa, puedo hacer cambios con mis colaboradores para que cada vez sean más conscientes, no solamente ver el lado del reciclaje como esa parte de la ecuación, sino toda una cadena de valor. Creo que empezar a tener ese enfoque proactivo y reactivo es muy, muy importante. Y finalmente lo decía Francisco hace un momento, hay que invertir, pero antes de invertir hay que tener toda una sensibilización al interior de la compañía para que no lo vean como un costo, para que lo vean como una inversión para garantizar el futuro y conseguir ese propósito que como compañía tienen. Es decir, que tiene que ser tan consciente de la relevancia de las inversiones que se hagan a nivel de sostenibilidad y economía circular, el director financiero como lo es el área de sostenibilidad de la compañía. Todos tienen que ser muy conscientes que eso responde a una necesidad de los consumidores, de los clientes, una necesidad de la sociedad, y que no hay un futuro si simplemente se desarrolla una estrategia coherente, escalable y sobre todo viable en tiempo a nivel de sostenibilidad. No se trata solamente de tener pequeñas victorias momentáneas, sino en realidad construir un verdadero camino hacia la sostenibilidad, y que ese camino, cuando ya esa empresa lo haya entendido, pues bien ayuda a invitar otras empresas. Creo que ese es el rol de todos. Cuando ya estamos en ese camino, traer a otras, y cuando ya esa empresa que se trajo a este cambio también encarga de dinamizar otras compañías, ese voz a voz, ese ecosistema, ese engranaje es el que nos permite que al final el propósito, que es el desarrollo sostenible del país, se dé. Muchas gracias, Mónica, y creo que has dicho algo central finalmente como todo, y es como escuchar ese entorno, ¿no? El entorno nos está exigiendo esos cambios y actuar de manera anticipada. Ani, para concluir esta parte de las preguntas, ¿cómo lo han visto ustedes desde el Consejo? Hay muchas cosas que quisiera decir, entonces me toca ver cómo lo resumo con 3 recomendaciones. Primero, pienso que las compañías deberían mirar compañías como Tetra Pak y SKF para inspirarse, para ver cómo es que ellos han llegado a los puntos a los que han llegado, como lo dijo Francisco, llegar a ser sostenible y también ganar, porque no tiene por qué pelearse un concepto con el otro. Sí, deben ver ese modelo de negocio y cómo
cómo lo hicieron. También me gustaría recomendar a las compañías que para que ellos puedan tener negocios sostenibles, como lo hemos hecho nosotros también dentro del gobierno sueco, nosotros podemos mandarles un link de algunas ideas y comentarios de cómo lo hemos logrado ya, porque nos hemos enfocado en eso. Entonces es recomendar ese proceso, empezar con ese proceso, al que se le llama el 6 Sigma. También recomendaría a las compañías y a los jóvenes que están empezando a crear oportunidades ellos mismos. Yo los motivaría para no solamente ser un talento que te atrae, que se involucra en la empresa, sino el darles también el espacio de desarrollar cosas dentro de las compañías y utilizar ese compromiso que ellos tienen para ayudar a desarrollar el negocio con sus herramientas y talentos. Pienso que haya un gana-gana, tanto para la compañía como para los jóvenes y ciertamente para la sociedad, escucharlos. Esas serían de pronto mis indicaciones al respecto. Gracias. Muchas gracias, Ani, por tu respuesta. Bueno, ya forma de conclusión, yo quisiera recoger y pues primero que todo agradecerles a ustedes por habernos compartido tantas cosas en este panel y recoger algunas de las principales conclusiones que pues creemos que son centrales. Yo quisiera primero nombrar algunas palabras que ustedes repitieron y que los propondría como unos principios del panel, y es sin duda el trabajo colaborativo como eje, un trabajo que además permita la cualificación de los diversos actores, la articulación de esto sin duda, trabajar en un marco de una cadena de valor y con una clara orientación de inversión hacia el futuro. Creo que esos serían como los principios generales. Y en el marco de esto, puntualizar algunas cosas. Creo que el aporte que ustedes hacen en términos de ese trabajo colaborativo entre la gran empresa y las pequeñas empresas en términos de aprendizaje, de apalancamiento de estas como cadenas, como parte de su cadena de valor y como parte de la oportunidad de cualificación y transferencia de todo el conocimiento para que puedan apropiar y asumir todos estos retos es central. Segundo, creo que es fundamental lo que mencionaron ustedes con respecto a especialmente con los recicladores, que terminan siendo una parte central de este proceso, no solamente en términos de la capacidad de recolección, de ser centrales para la reutilización de los productos, sino, como lo mencionaron ustedes, verlos como un actor relevante que requiere una cualificación y un acompañamiento y un reconocimiento central dentro de todo el ecosistema. Y un punto fundamental también en el marco de las políticas y de los contextos es no homogeneizar, sino ustedes lo repitieron de manera muy clara, cómo lograr ese énfasis territorial, ese énfasis en necesidades a partir de las diferentes políticas públicas y lograr en el marco de esos contextos cómo lograr realmente implementar todos estos principios y alcanzar esa sostenibilidad basada en un modelo robusto de economía circular. Y finalmente creo que ustedes también mencionaron algo que es central y que es lo que han venido haciendo desde sus organizaciones, y es tener como principios en esta materia la flexibilidad, la adaptabilidad y la innovación. Nada de esto está escrito, cada uno de los procesos de ustedes ha sido basado en aprendizajes, y esto también nos implica que a futuro tendremos que pensar cómo debemos ir asumiendo estos retos que pueden volverse más complejos, desafortunadamente, en el día a día, si no todos tomamos medidas en este sentido. Y en el marco de ese proceso, sin duda, algo transversal que ustedes mencionaron es aprovechar todos los avances tecnológicos que nos permitirán seguramente dar unas respuestas mucho más eficientes y rápidas frente a este aspecto. Creo que en conclusión, adicionalmente, para cualquier persona que nos haya acompañado hoy, es claro que una compañía que no tenga dentro de su modelo de negocio todos los principios de sostenibilidad, que no reconozca como eje de su actuar el reto de lo que implica implementar realmente un modelo de economía circular, no será sostenible a futuro. Y espero pues que para las personas que hayan estado con nosotros haya sido muy provechoso todos los aprendizajes compartidos hoy. Muchas gracias, Ani, muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Francisco, y obviamente a la Embajada de Suecia por esta gran oportunidad
de generar este espacio para el aprendizaje colectivo de todos los participantes. Muchísimas gracias. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la My pleasure. Thank you so much. Thank you, Annie.